Muy buenas noches, sean todos y todas ustedes muy bienvenidos a la sesión ordinaria número 318 del capítulo Monterrey de la Academia Nacional de Arquitectura. Es un honor para nosotros contar con su presencia en este encuentro que, como cada sesión, busca dar a conocer, dar continuidad a nuestro propósito fundamental: conocer y reconocer y dar a conocer la arquitectura contemporánea. Agradecemos de manera especial a quienes hacen posible que nuestro capítulo siga desarrollando sus actividades, en particular a los amigos de la Academia con su constante apoyo generoso. Nuestro reconocimiento se extiende a los amigos VIP de la Academia, Gerflor, Crest, Gilsa, Enterceramic y Natursi, cuyo compromiso fortalece de manera decisiva nuestro quehacer. Con especial aprecio saludo también a los académicos, los arquitectos, profesores, estudiantes y a toda la comunidad que nos acompaña en este espacio del auditorio del Museo de Historia Mexicana aquí en Monterrey. En esta sesión seguimos con el tema de la vivienda en México, que gira en torno al Premio Guillermo Cortés Melos de Urbanismo y Arquitectura Contemporánea 2026, con el título La vivienda del siglo XXI. Nuestros hábitos, nuestros modelos de habitar para las nuevas ciudades mexicanas. Que es uno de los temas pilares de esta mesa directiva. Y en relación a esto quiero expresar un agradecimiento muy especial a las arquitectas Celia Ester Arredondo Zambrano, Nélida Astre Escobedo Ruiz e Ingrid Pulido Pasarte, quienes generosamente han aceptado nuestra invitación para presentar el libro de Celia Ester Arredondo Zambrano, que se llama La construcción del movimiento moderno en México. Y esto va seguido por una discusión en torno al tema desafiando estructuras para crear nuevos escenarios de vivienda. Se trata de tres arquitectas cuya trayectoria profesional académica se ha centrado en el estudio de la constelación de espacios arquitectónicos desde distintas ópticas de investigación. Su trabajo parte de una reflexión profunda e incansable sobre cómo se forman las nuevas generaciones de arquitectos y, al mismo tiempo, sobre las razones estructurantes y culturales que explican por qué y cómo habitamos la ciudad, cómo lo hacemos. En este marco adquiere especial relevancia el análisis de los espacios destinados a la primera infancia, entendidos no solo como contenedores físicos, sino como escenarios fundamentales que influyen de la manera en que aprendemos, socializamos y construimos nuestra relación con el entorno urbano. Siendo las 19 horas del 2 de marzo del 2026, declaro formalmente inaugurada esta sesión ordinaria número 318 del capítulo Monterrey de la Academia Nacional de Arquitectura. Y antes que empezamos la sesión, tenemos unos mensajes de uno de nuestros amigos distinguidos de Enterceramic. Voy a pedir que pasen Ricardo Almaguer del Premio Enterceramic y Aira Rivera del evento Paneles Mujeres que Inspiran. Pase, por favor. Buenas noches. Gracias por estar aquí con nosotros.
hoy en representación de Interceramic me gustaría hacerles una invitación a lo que es la convocatoria del Premio Interceramic 2026, que en esta ocasión es nuestro 15º evento realizando el mismo. La naturaleza y su contemplación ancestral son la respuesta para lograr la verdadera evolución, habitar el mundo como parte de su propio pulso. Convocamos a arquitectos e interioristas quienes desde la conciencia transforman el futuro a ser parte del Premio Interceramic de Arquitectura e Interiorismo 2026 para impulsar una arquitectura que regenera, devuelve y que permanece. Los objetivos del premio. Desde que nace el Premio Interceramic, realmente nuestra intención es, al menos en un poco, reconocer el valor del trabajo que realizan los arquitectos y los diseñadores, desde que están ellos en su concepto de arquitectura hasta el finalizar el proyecto, premiar el diseño sostenible y los proyectos que plasman el interés por incidir de manera responsable y acorde al medio dentro de la dinámica social sustentable, la creatividad y todo el uso de lo que son los productos Interceramic. Este es parte, o más bien es todo nuestro jurado que va a estar trabajando con nosotros y revisando a detalle los proyectos que se inscriban. La arquitecta Covadonga, la diseñadora Olga Janono, el doctor Bernardo Gómez, el arquitecto Juan Pablo Serrano, arquitecta Verónica González, arquitecto Alexander Lenoir y arquitecto Félix Sánchez. Las categorías, que son varias categorías que estamos trabajando. En arquitectura, que va al residencial en sus diferentes divisiones, unifamiliar y multifamiliar, comercial, institucional, cerámica residencial, comercial, institucional, arquitectura responsable, que es la arquitectura de paisaje. Tenemos un premio especial para un concurso especial para lo que es estudiantes, válido para lo que son los últimos 4 semestres, premio a la trayectoria en arquitectura, diseño de interiores y la categoría especial de Kohler. Estas son las bases de la convocatoria, empezando el día de hoy, 2 de marzo, teniendo un cierre para el 30 de junio, periodo de aclaraciones el 2 de marzo al 31 de julio, anuncio de finalistas en septiembre y la ceremonia de premiación en noviembre. Aquí podemos ver el QR si quieren tomarle foto, descargar para ver las bases. Si no, con todo gusto aquí vamos a estar y cualquier información que les podamos brindar, estamos a la orden. Muchas gracias. Ok, muy buenas noches. Yo soy Aida Rivera, también vengo como representación de Interceramic y yo voy a invitarlos al próximo evento que se tendrá el 25 de marzo a partir de las 6:30. Este es un panel que se llama Mujeres que Inspiran. Es pues principalmente pues en este mes de la mujer. Pues generar un espacio de diálogo, de inspiración y empoderamiento femenino. El evento no es únicamente para mujeres, si hombres también quieren asistir, no hay ningún problema, está abierto también para su disposición. Enfocado en el liderazgo de las mujeres en la arquitectura y el ámbito profesional, este panel reunirá a destacadas arquitectas, entre ellas está la arquitecta Rena, presidenta de la NAMTI, Betty Lucio, presidenta del Colegio de Arquitectos, Mónica Suberville, la fundadora de Arquitectas MX, y la doctora María Teresa Cedillo, que es la directora de la Facultad de Arquitectura. Y están ya abiertas las inscripciones por si quieren acompañarnos, pues ahí los esperamos. Es el próximo 25 de marzo a partir de las 6:30 en la sucursal de Kohler by Interceramic. Está en Calzada del Valle. Y pues eso es todo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Ricardo y Aira. Con esto cedo la palabra a la arquitecta Penélope Montes González, que es la secretaria de este capítulo. Buenas noches. Damos la bienvenida a quienes esta tarde nos acompañan.
La sesión estará disponible pronto en el canal de YouTube de la Academia y en nuestra página de Facebook. Les invito cordialmente a seguirnos a través de nuestras redes sociales, a suscribirse a nuestra página web www.anamti.org y a visitar nuestro canal de YouTube, donde pueden consultar todas las sesiones que hemos compartido a lo largo de los años. A continuación, Ricardo nos leerá una breve semblanza de nuestras invitadas. Sí, con mucho gusto. De Celia Redondo Zambrano, es nacida en Monterrey, México, es arquitecta por el Tecnológico de Monterrey, del que es profesora emérita. También es máster en diseño urbano y doctora por la Oxford Brookes University. Sus áreas de especialización son la teoría, la historia y los estudios culturales, así como la edificación sustentable y el urbanismo. Cuenta con numerosas publicaciones, tanto en español como en inglés. Fue la primera mujer presidenta de la Academia Nacional de Arquitectura, capítulo Monterrey, y ostenta el estatus de académico emérito, máxima distinción concedida por la propia Academia. Nélida Escobedo Ruiz, arquitecta por el TEC de Monterrey y maestra en planificación urbana y regional por la Universidad de Michigan. Se especializa en temas relacionados con espacio público, la relación entre la ciudad y el desarrollo de la infancia y la vivienda asequible. Actualmente trabaja en el Centro para el Futuro de las Ciudades del TEC de Monterrey y es profesora en la Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño. Anteriormente fue coordinadora de la región Monterrey de la plataforma C-Lab de esta misma institución. En su carrera profesional ha participado en proyectos de cooperación internacional, en particular para la Agencia de Cooperación Alemana en México, GIZ, en el programa C40 Cities Finance Facility, y trabajó como investigadora asociada en la Escuela de Graduados de Diseño de la Universidad de Harvard en Cambridge, Massachusetts. Y tengo el gusto también de presentar a Ingrid Pulido Basarte, arquitecta que obtuvo la maestría en arte con la especialidad de cultura visual, otorgado por el Centro para la Educación Tecnológica e Investigación del Arte, siglas CARTE, de la Universidad de Westminster en Londres, Reino Unido. Durante su tiempo en CARTE se enfocó en el análisis del surgimiento de movimientos artísticos en culturas postcoloniales y el diálogo visual de culturas híbridas de la frontera de México con California, Estados Unidos. Trabajó para la National Gallery y la National Portrait Gallery de Londres, contribuyendo al diseño de numerosas exposiciones de arte, entre ellas David Hockney Portraits, from Manet to Picasso y Velázquez, y sus áreas de mayor interés son la teoría y los estudios culturales aplicados a la arquitectura. Ha colaborado en proyectos arquitectónicos tanto privados como públicos, tales como la Casa Sorteo Tec y la Escuela de Música para el municipio de San Pedro, trabajando como arquitecta de libre ejercicio. Ha sido también catedrática de la Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño del Tec desde el 2008 y líder de docentes en el área de cultura visual y apreciación del arte dentro de la misma institución. Ha escrito colaboraciones para la revista Campus Cultural Tec y textos curatoriales para exhibiciones tales como Arte, Salud y Vida en conmemoración de los 30 años de la fundación de la Escuela de Medicina. Bienvenidas sean ustedes. Y les pedimos a las invitadas que tomen sus asientos en el escenario. Bienvenidos Celia, Esther Arredondo Zambrano, Nélida Astrid Escobedo Ruiz y Ingrid Pulido Basarte. Muy buenas noches tengan todos ustedes.
Muchísimas gracias por acompañarnos. En especial, muchas gracias al capítulo Monterrey de la Academia Nacional de Arquitectura, a su presidenta Rena Porcen, a Penélope y a Ricardo, que es parte de la mesa directiva, todos ellos. Y agradecemos esta oportunidad de establecer, pues, primero la presentación de mi libro y posteriormente un diálogo abierto y de cara al premio Cortés Melo, que es un premio muy importante y que se va a dar pues a un concurso de vivienda, y esperamos que nuestra plática incentive como le dimos el título a esta sesión, a desafiar las estructuras de poder. Primeramente voy a presentar el libro, que es La construcción de la arquitectura moderna en México. Inicialmente lo escribí en inglés, The Making of Mexican Modernist Architecture, para la editorial Routledge, y posteriormente en España se editó ya en español, que me dio mucho gusto hacer la traducción por parte de la editorial Reverté, salió el año pasado. Este libro se trata de los elementos que fueron unos de los definitorios de la construcción de la arquitectura moderna en México. Yo los establecí como estructuras de poder. No es un libro, no es un libro realmente que hable en forma cronológica de historia ni de estilos, entonces eso sí quiero aclarar muy bien, sino que es un libro en donde explica la arquitectura moderna mediante 5 estructuras de poder para establecer cómo éstas la fueron definiendo, y una vez que la fueron definiendo, fueron estableciendo en sí pues sus limitantes y sus reglas. Para empezar, la arquitectura moderna, muchos de ustedes ya la conocen, pero es esta arquitectura que nace entre guerras en Europa, y estos son algunos de los edificios icónicos que posteriormente nos llegan para que nosotros los tomemos como parámetros para hacer arquitectura en México en el siglo XX. La arquitectura mexicana va a hacer algunos también de estos edificios icónicos tomando esos parámetros que vienen de la arquitectura occidental y que establecen pues cómo va a ser la arquitectura en México durante el siglo XX. Más que establecer realmente un estilo arquitectónico, una manera de hacer arquitectura, la arquitectura moderna nos definió en los espacios del México moderno, ese espacio en donde hemos nacido todos y que conocemos, y nuestras ciudades. Entonces, es imposible decir que no estuvimos afectados por la arquitectura moderna, todavía estamos con ella y siguen en pie muchos de estos parámetros y estos principios, y son los que hemos heredado. Las 5 estructuras de poder son estas: el poder académico, el poder económico-político, el poder de estatus social, el poder de género y el poder postcolonial. Puede haber más, pero estas son las 5 que yo identifiqué para este estudio, y estuve viendo cuáles son los parámetros que inciden para definir la arquitectura moderna en México, que se dio durante el siglo XX. El primero de ellos fueron así desenvolviéndose los capítulos, así es que el primero de ellos es el de la disciplina académica. Como casi todas las disciplinas universitarias y las disciplinas de las distintas profesiones que tenemos en México, pues nacen de las universidades y establecen los principios que deben de seguir estas disciplinas. Una vez te gradúas, te dan el título con el cual puedes ejercer, pero para esto tienes que cursar algunas clases, tomar estos cursos de acuerdo a ciertos libros, a ciertos autores, y seguir esos parámetros. Y la academia, a través de estas universidades, primero en México la escuela de San Carlos, que luego se convierte en la ciudad universitaria, y luego otras muchas escuelas estuvieron estableciendo esos parámetros de cómo debe de ser la arquitectura. Muy importante también ver que los arquitectos claves, en este caso Legorreta por mencionar uno, pero
muchos establecieron también ellos una influencia de cómo se debería de hacer la arquitectura a través de los edificios que ellos fueron haciendo. Y hice una serie de relaciones con estos diagramas en donde se ve quiénes fueron profesores de quién, con quién trabajaron, quiénes fueron sus colaboradores, y se hace toda una red importante de profesionistas que también ellos están estableciendo estos parámetros de cómo se debe de hacer la arquitectura a nivel académico. Cabe mencionar que hay arquitectura vernácula hecha por el pueblo, pero no nos estamos refiriendo a esto, sino estamos refiriéndonos a la que establece la disciplina y que otorga pues los títulos y da las credenciales para que uno sea arquitecto. Además de esto está el poder económico-político, y aquí vienen siendo nuestros clientes. El poder económico es dictado por el gobierno o por las empresas privadas, y todavía en el siglo XX están los grupos religiosos, más que nada la Iglesia Católica, que vienen siendo los grupos hegemónicos que establecen pues estos edificios, porque ellos son los clientes que contratan a los arquitectos para hacerlos. Entonces aparecen las tipologías derivadas de cada uno de estos grupos hegemónicos, y a través también de estos edificios se establece un poder de cómo nos comportamos en el espacio. Entonces también el arquitecto, a través del diseño de espacios, ejerce el poder a través de la arquitectura. Por ejemplo, aquí estamos en un escenario, nosotros dominamos sobre ustedes porque ustedes nos están viendo a nosotros. Entonces el diseño también en cada uno de estos edificios establece una sumisión de sus habitantes para que se comporten de tal o cual manera. Entonces, eso es derivado de cada uno de estos grupos hegemónicos. Pero estos grupos de poder no se manejan solos, sino que están de acuerdo dentro de una economía que se va dando en el país, y también que es una economía mundial. Entonces estuve estudiando estas distintas etapas económicas que surgen en México, como la de los 40 a los 54, que es la del crecimiento de importación y sustitución de la importación, o también la de fin del siglo, que viene siendo la del neoliberalismo. Entonces son distintas etapas económicas que vive el país, y que también deriva cómo se va a comportar los distintos grupos hegemónicos y cómo van a ir invirtiendo para construir el México del siglo XX. El capítulo 3 trata acerca del estatus económico, y es importante ver que la arquitectura pues sí obedece a una élite y obedece a transmitir un cierto estatus. Establece a través de esto pues sus marcas, establece su imagen, como lo vemos más adelante. En una arquitectura que se vuelve sello y marca de ciertos arquitectos, no nada más los edificios o sus diseños, sino también sus enseres en muchos de los casos, que también se van a cotizar de acuerdo al estatus. Y a pesar de que el movimiento moderno nace para ser un movimiento para el pueblo, se vuelve un movimiento de estatus, que no nada más en las imágenes que genera, y también la imagen del arquitecto, que se vuelve también bastante icónica y se vuelve también un elemento de consumo. También los espacios en sí, puede haber espacios que dividan los estratos sociales y que establezcan dónde va cada estratus. En la profesión también sucede lo mismo, y nos apena un poco decirlo, ¿verdad? Pero hay distintas categorías para los que trabajan en la oficina dentro de la arquitectura, o los trabajadores dentro del campo, ya los albañiles, por así decirlo. El capítulo 4 trata acerca del género, y pues no es una excepción el hecho de que la mujer pues no entre dentro de la disciplina de la arquitectura sino hasta los años 70 y 80, o sea, fines del siglo XX, porque durante el resto del tiempo es una profesión dominada por los varones. Entonces, esto se ve dentro de las oficinas, se ve también dentro del campo académico, y es importante notar el hecho de que no nada más es dónde está la mujer trabajando o no dentro de la disciplina,
sino también los lugares que están diseñados para el hombre dentro de los espacios. Hay lugares para hombres y también hay lugares para mujeres. Y nosotros como diseñadores, no se rían, que es cierto, como diseñadores tenemos la responsabilidad de estar conscientes dónde estamos poniendo a cada quien. Entonces, esto aparece en la página de los arquitectos Legorreta con mucho orgullo, pero aquí está el espíritu crítico de ver exactamente dónde se está colocando a la secretaria como un filtro para las oficinas y como pues dice Dolores Hayden, que cuando estás en espacios abiertos así, tú no puedes subir escalafonariamente dentro de las oficinas. Solamente los que están en espacios privados, y casi siempre son los varones, son los que tienen más oportunidad de subir en los puestos de las oficinas. El último capítulo es el capítulo del poder postcolonial. Y trata pues, de un tema muy interesante, porque México, a pesar de ser una nación libre e independiente, seguimos sometidos culturalmente y económicamente a los países occidentales. ¿Y qué decir acerca de nuestra profesión? Los cánones los dictan los de Occidente y establecen cómo vamos a hacer nuestra arquitectura y cómo estamos haciendo nuestra arquitectura y cómo estamos haciendo nuestras ciudades. Sin embargo, identifiqué, gracias a los estudios culturales de Homi Bhabha, varios elementos que son subversivos dentro de la arquitectura moderna mexicana, como es la mímica. O sea, sí imitamos, sí somos o tratamos de ser occidentales, pero no lo somos y nunca lo vamos a hacer. Entonces hay que asumir esto de una manera también subversiva. También aparece lo híbrido, que es parte mexicano con cierta mexicanidad o cierto valor contextual o local y ciertos elementos que son los occidentales. Y finalmente lo del realismo mágico. El realismo mágico, aunque no es parte de los estudios de Bhabha, sin embargo yo lo identifiqué como un elemento importante porque es donde el arquitecto mexicano asume esa mexicanidad para que se le distinga como mexicano y en muchos de los casos también para que sea reconocido como el otro que no es occidental, pero que en esa otredad encuentra cabida dentro de la expresión arquitectónica. Entonces, aquí hay unos ejemplos de lo que es la mímica, con un ejemplo, porque me dicen mucho, no, pues es que nosotros no copiamos, no, imitamos si estamos utilizando el término de Bhabha, porque sí, pues inclusive yo me paro y yo estoy imitando. Yo doy mis cursos o daba mis cursos en inglés y mis alumnos no querían entrar a un curso en inglés y yo les decía, si ustedes quieren ser subversivos, tienen que hablarles en el mismo idioma y más vale hablarles bien y en los mismos terrenos. Entonces, la mímica puede ser subversiva y en el caso de O'Gorman es un perfecto ejemplo de un individuo que no está copiando, sino que sabe bien de dónde provienen esos principios y parámetros para hacer esta obra que es considerada una obra pues, de primera calidad de la arquitectura moderna mexicana. Este es otro ejemplo de mímica del Price Tower de Frank Lloyd Wright y de la Torre Celanese de Legorreta, de un Legorreta que en un principio sí abrazó ciertos principios de alta tecnología. Y uno de los mejores ejemplos que viene siendo la Biblioteca Central de la UNAM. Es un ejemplo único de esta hibridez, de esta como le llamaron la gringa vestida de china poblana, de un edificio que es netamente moderno, pero que también tiene una narrativa que es mexicana. Y aquí hay otros ejemplos también muy fenomenales como el Museo de Antropología e Historia, que abiertamente Pedro Ramírez Vázquez, que es uno de los grandes maestros de utilizar esta hibridez, está tomando el cuadrángulo de las monjas y sus dimensiones para replicarlo en un edificio netamente moderno, que hasta puedo decir contemporáneo, porque parece que no pasa el tiempo por él.
el uso de la celosía, ahora moderna, pues nos recuerda los bajorrelieves, la proporción en sí. Entonces, es un extraordinario ejemplo de hibridez. Y el realismo mágico, creado por Luis Barragán, por Legorreta y por muchos de sus seguidores, la primera etapa de Sordo Magdaleno y demás, en donde, así como en las narrativas de la literatura, se habla de esa realidad hecha sueño, de esos espacios, bueno, que se generan en los cuentos, en donde lo que parece imposible es lo real, que por eso esa realidad mágica se vuelve una de las mejores expresiones de lo que es mexicano en la obra de Luis Barragán. Algo que él no se propuso hacer ex profeso, sino que era realmente algo que lo hacía porque era parte de lo que él buscaba, porque al principio eran espacios propios, su propia vivienda y demás, que luego la gente buscaba que le hiciera esas obras. En este caso, la Casa Giraldi. Y aquí es un caso de Sordo Magdaleno, también extraordinario, de realismo mágico de Westin Los Cabos. Una vez que tenía los 5 elementos o estructuras de poder ya identificadas, era importante para mí que yo pudiera dar el testimonio de que eran ciertas, pero a través pues, de algo real, y nada mejor que las voces de los mismos arquitectos. Entonces dividí en generaciones los arquitectos responsables de la arquitectura moderna o del siglo XX en México. Entonces, la primera generación fueron los nacidos de 1900 a 1915, luego los nacidos del 15 al 30, la tercera generación del 30 al 45 y la cuarta generación del 45 al 60. A los primeros pues no los pude entrevistar y ellos ya empezaron a ejercer pues una vez que inicia la primera etapa del movimiento moderno en México. Pero encontré muy buenos testimonios de ellos a través de unas entrevistas que otras personas les hicieron. Tuve la suerte y fortuna de poder entrevistar a la segunda, tercera y cuarta generación, extraordinarios arquitectos que me abrieron las puertas de sus despachos para que yo pudiera entrevistarlos y encontrar en sus testimonios para mí pues las bases y el soporte que yo necesitaba para poder evidenciar esas 5 estructuras de poder. Entonces, ya tenía esto establecido y así fue como nace el libro, con el testimonio de estos arquitectos y con la base teórica de estos 5 elementos o estructuras de poder para establecer que estos fueron realmente los pilares de la construcción de la arquitectura moderna en México, pero al mismo tiempo sus limitantes. Esto quiere decir que así como tuvieron estos grandes ejemplos, también hay elementos de los cuales 100 años después, chicos y chicas, nos tenemos que evolucionar a ir más allá. Entonces, el último capítulo era de desafiar estas estructuras y buscar ejemplos para ver que sí se podía, ver ejemplos en donde se hacía arquitectura sin arquitectos, donde también se podían, o sea, sin que fueran académicos, también arquitectura que fuera autofinanciable o con recursos, no necesariamente de grupos hegemónicos, arquitectura que desafiara los nuevos patrones y que produjeran nuevos patrones postcoloniales y encontré algunos ejemplos de esto para que con eso fuera el cierre de mi libro o el epílogo. Y esto pues gracias a las nuevas generaciones que están, si tal vez no muy conscientes de estos 5 elementos o estructuras de poder, pero sí en cierto sentido algunos de ellos subvirtiéndolas. Una de los despachos que encontré estaban muy conscientes de cómo ellos iban a escoger sus clientes y por qué. Muchos otros estaban también muy conscientes si estaban buscando una expresión de identidad mexicana o no. O sea, ya se estaban cuestionando estas estructuras de poder. Y me daba mucho gusto y esperanza el ver en esta nueva generación algunos ejemplos que me sirvieron para mi último capítulo. Este libro lo dediqué, que este libro en la versión en español, lo dediqué a todos. O sea,
Dice, si eres un lector que buscas en la dedicatoria que te lo dediquen a ti, pues estás de suerte porque este libro es para ti. Y la idea del libro es trascender la disciplina de la arquitectura. Estos 5 elementos y estructuras de poder las puede encontrar un doctor, las puede encontrar un abogado, la puede encontrar cualquiera que haya estudiado en una universidad y puede ver que su disciplina tiene estas limitantes. Y necesitamos ver que estas limitantes tenemos que trascenderlas con bastante fuerza y con bastante valor para enfrentar el siglo XXI. No estamos jugando, el siglo XXI no va a ser, este siglo no va a ser un siglo fácil y no podemos estar haciendo las cosas como las hemos estado haciendo. No sé si hay otra, ¿verdad? Entonces la idea es cómo poder ir más allá de estos parámetros y de eso se trata el diálogo con Ingrid y con Nélida. Mis queridas exalumnas, que les guardo mucho cariño, pero sobre todo porque tienen una cabeza muy bien puesta y están muy dispuestas a hacer preguntas y a tener esa actitud crítica y a tratar de ir más allá de las estructuras de poder y de los parámetros para buscar nuevas expresiones y para que este diálogo sirva para este concurso que se va a hacer sobre la vivienda, porque no solamente que tenemos necesidad de más vivienda y de mejor vivienda, tenemos que replantearla, así como la estamos haciendo, no la estamos haciendo bien y yo creo que no es novedad para nadie. Entonces, la idea es ir desafiando estas estructuras de poder para con estas empezar a iniciar este diálogo. ¿Nos pueden poner la siguiente presentación? Iniciamos con las preguntas. Sí. Bueno, vamos a con las preguntas de aquí. Bueno. ¿Quieren que me aplaudan? No, bueno. Quiero iniciar con unas preguntas pues para Ingrid. Sí. Porque bueno, ya establecimos que es necesario cuestionar las estructuras de poder y a mí me gustó pues mucho una manera que ella tuvo de verlas, que inclusive me abrió los ojos en muchas cosas, así es que Ingrid, pues para ti, ¿cuál es la finalidad del libro y qué significa el estar haciendo esta revisión? Yo creo que es muy importante el libro en el sentido de que no podemos partir a un futuro si no entendemos. ¿Se escucha bien o con este? Sí. No podemos partir a un futuro si seguimos con un discurso de un pasado mal entendido. No, yo creo que eso es lo más importante académicamente. Digo, yo soy académica también. Y ya tenemos que renunciar a los mismos héroes que estamos repitiendo y repitiendo y repitiendo y que ya no tienen vigencia, que sabemos que es un movimiento fracasado. En la posmodernidad es establecer precisamente el desencanto de ese movimiento. Y tenemos que hacerlo porque de otra forma no vamos a poder identificar cuáles son las estructuras reales que ahora tenemos que atacar. Eso es lo más importante. No hay revisionismo histórico y es sumamente importante que lo hagamos. Muy decepcionante que las escuelas cada vez se impartan menos historia y menos teoría porque esa es la tierra que se les va a echar en la maceta. O sea, no va a surgir absolutamente nada, aunque te sepas la mejor herramienta del mundo y la mejor si no hay esencia. Y desgraciadamente estamos viendo los resultados actualmente, ¿no? Entonces, yo creo que este libro para todos los jóvenes, lo más importante es, o sea, échenselo en el sentido de que lo que ustedes hagan también se va a revisar, también se va a deconstruir por alguien. Y si no entendemos eso, pues estamos mal como arquitectos, ¿no? El libro nos enfrenta precisamente a ver con un sentido crítico un movimiento que ya no está vigente y que tiene muchas fallas y que estableció y creó
muchos mensajes que ya no están vigentes actualmente. Uno de ellos es obviamente la cuestión del género y del espacio, que ese es primordial que lo abordemos ya, ¿no? Por eso me reí con la foto, porque sí es cierto, o sea, a veces ni cuenta nos damos, ¿no? Y la arquitectura es un lenguaje, la arquitectura envía mensajes y da códigos. Estamos hablando a través de espacios. Si no sabemos lo que estamos diciendo, si nada más estamos repitiendo porque se ve bonito o porque estamos creando un estilo, pues no estamos realmente enfrentando las cosas como deben de ser. Tiene que haber sentido crítico, la arquitectura es poder y se van creando, es la microfísica del poder, ¿no? Vemos pedacitos de poder en todos lados y el problema es que últimamente estos 5 poderes hegemónicos que aquí los vemos, que los deconstruye Celia, actualmente también existen otros, pero no los estamos viendo porque no están tan claros, a lo mejor están más difusos, ¿no? Y ahí es donde queremos también partir la conversación ahorita, ¿no? Que los desarrolladores, la economía, o sea, ¿quiénes están ahorita moviendo las piezas? Y nosotros, ¿qué estamos haciendo para poder analizar ese contexto, ¿no? Muchas gracias, Ingrid. Me gustaría preguntar ahora a Nélida acerca, pues, desde lo académico, o sea, desde el punto de vista académico y de cómo nos enseñan a hacer la arquitectura y cómo nos enseñan a hacer ciudad, estas propuestas de diseño, tanto arquitectónicas y urbanas, ¿por qué no las cuestionamos? ¿Por qué no sentimos esa necesidad de renovarlas? ¿Y cuál es tu punto de vista al respecto? Muchas gracias, Celia, y gracias a la academia, gracias por la invitación y por compartir hoy con Ingrid. Yo les comparto un poco mi perspectiva. Creo yo que este tipo de libros son muy importantes porque nos ayudan a poner el tema central de la postura crítica que ya decía ahorita Ingrid. Creo yo que yo soy académica también, desde el aula, creo que pues si bien se han avanzado en muchas cosas, hablamos hoy más que nunca de sostenibilidad, de participación. ¿Se escucha? Perdón, sí. Hablamos hoy en día de sustentabilidad, de participación, participación ciudadana, de un enfoque territorial, pero creo que todavía desde las metodologías, desde el proceso de enseñanza nos hace falta mucho más. Creo que todavía hay premisas que tenemos heredadas, quizás de estas búsquedas formales, también cuestionar esta idea muy moderna de que crecimiento significa progreso, y esto cuando lo pensamos desde el punto de vista urbano, pues tenemos esta idea de que una ciudad entre más grande, entre más construcciones, pues significa que vamos avanzando. Inclusive aquí en Monterrey estamos muy orgullosas y muy orgullosos de nuestra ciudad, pero también ese progreso que vemos también nos está generando muchas externalidades, y yo también creo que es importante cuestionar esta visión, lo vemos ahí en esos planes maestros, de que la naturaleza es un recurso, desde cómo hablas de la naturaleza como un recurso que está al servicio de las personas o de los humanos. Creo que esa es una idea y es una premisa muy del movimiento moderno que debemos de cuestionar. Creo yo que hay que migrar. Hay que migrar, que seguimos con los antiguos héroes del pasado y emulando nuestra arquitectura hacia una arquitectura muy formalista y hacia también diseño de ciudades que también pues están utilizando un urbanismo que lo que genera es ciudades fragmentadas, porque seguimos con los patrones del pasado, ¿verdad? Sí, y nada más para decirles un dato, de acuerdo a las Naciones Unidas, el 37% de los gases de efecto invernadero que se producen a nivel mundial, o sea, casi el 40% de los gases de efecto invernadero se producen por la construcción, ya sea por la extracción de los materiales o por el propio proceso constructivo. Entonces, esto pues tiene una doble condición.
pone la responsabilidad en la arquitectura y también pone la oportunidad. Entonces creo yo que tenemos una oportunidad tremenda de cuestionar esas estructuras y generar esquemas alternativos. Como habías mencionado, Ingrid, los grupos hegemónicos que aparecen ahí dentro de las estructuras de poder han cambiado y también han surgido nuevos elementos como los de la información. El poder de la información es muy importante. Ahora se cuestiona mucho el valor del crítico arquitectónico que escribía libros, porque ya los influencers a través de las distintas plataformas establecen qué va y qué no va dentro de la arquitectura. Entonces los grupos hegemónicos han cambiado y también ya la iniciativa privada, pero también en manos propiamente de desarrolladores que generan sus propios modelos de negocios y con ellos también distintas estructuras y patrones culturales, pues han tenido una influencia muy grande en la manera que estamos haciendo ciudad y que estamos haciendo arquitectura. Sí, en cuanto los grupos hegemónicos en el pasado, al parecer, era más fácil de identificar, ¿no? Y tenemos muchos ejemplos de este poder, ¿no? El Estado, por ejemplo, con el ejemplo del París de Haussmann, sabemos cómo estaban tratando de contener a las masas y tal. Yo creo que el peligro actual es que no los vemos o no los reconocemos de una forma tan fácil, ¿no? Hay fuerzas económicas fuertes que están definiendo la forma y las zonificaciones en las ciudades, ¿no? El hecho de que la gente viva o sea, que su vivienda esté tan lejos y su centro de trabajo esté acá, pero es que no te alcanza para otra cosa y entonces te tienes que desplazar 2 horas para poder llegar a tu casa, y todo el caos que se está creando a partir de todo lo que se está moviendo ahí es muy evidente. Otra cosa, la informática, la falta de crítica arquitectónica, pues esa es vital, ¿no? Que cada vez hay menos, cada vez hay menos, se incita menos en la academia también al análisis a nivel de la semiótica del espacio y tal, ¿no? Que eso se está notando mucho también. No hay análisis, no hay crítica, no hay nada. Y la otra cuestión de la informática, que lo que notamos es que hay mucha polarización de la gente, ¿no? No se generan espacios en las ciudades donde tú te enfrentas y convives con alguien que no es de tu sector, y de esa manera te enfrentas a entender otras movilidades, otra forma de vida, otras opiniones. La gente está muy encerrada, más con estos desarrollos que son micro, o sea, que dentro de su fraccionamiento de ahí no salen y ahí tienen todo, y entonces lo único que está pasando es que hay como islas aisladas por toda la ciudad que no conviven entre sí, y que eso está creando menos noción de lo que sucede en el resto de la ciudad. Una sociedad que a través también de las redes encuentra únicamente sesgos de confirmación y no se enfrenta a la argumentación opuesta de aquello que piensa, ¿no? Entonces eso lo estamos viendo también físicamente en ciudades súper fragmentadas que no conviven entre sí, que no están conscientes ni tienen noción de lo que sucede en otras partes de las ciudades. Hay una cultura prácticamente dictada por los medios también en muchos sentidos. Y pues la cuestión que aborda el libro, que a mí me parece muy interesante también reflexionar, porque creo que se entiende muy mal, la parte del poscolonialismo es vital actualmente, porque todavía gente no le agarra bien la onda o piensan que el poscolonialismo se refiere al fenómeno poscolonial de la colonia de la Nueva España, y no tiene nada que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con que seguimos actuando, diseñando y pensando condicionados por una potencia, por Occidente, que está dictando cómo hacemos las cosas, tanto cuando creemos que estamos haciendo lo mexicano,
pero lo hacemos desde una posición complaciente de Occidente, por eso se ve muy exagerado, ¿no? el mexicanismo que vimos en algunas imágenes aquí, porque entonces se crea una estética expresionista fuerte, porque es un diálogo visual entre quiero sobrevivir a este dictado por parte del otro, y entonces se exagera la estética y se hace se ve medio caricaturesco, ¿no? Entonces no podemos, o sea, ¿cómo vamos a crear una identidad real que surja de un análisis si no estamos deconstruyendo la forma que estamos diseñando, ¿no? Entonces, el libro es precisamente ese ejercicio, pero del movimiento moderno, que ya sabemos las fallas y ya sabemos todo lo que está mal y que no lo queremos repetir. En el caso del espacio y de las viviendas específicamente, pues que ya las familias no son iguales, o sea, ya no son los mismos esquemas, ya no es papá, mamá, 2 hijitos, ya las familias son distintas, los géneros ya no son binarias las familias, o sea, ya no es, los espacios tienen que reflejar esas nuevas modalidades y ser un poco más ambiguas y más abiertas y más inclusivas. Ya no podemos seguir con los mismos parámetros y los mismos esquemas o el mismo programita de diseño que nos enseñan en las escuelas, ¿no? Sí, muchas gracias. Sí, Nélida, ¿cómo afecta este diseño de ciudades dispersas y también de los mini espacios que se están generando para las viviendas? Y también está intento también de buscar a lo mejor una imagen, como dice Nélida, de mexicanidad o de imitación de estilos de vida que no son propiamente los nuestros. ¿Cómo afecta este diseño de nuestras ciudades actuales? Sí, bueno, se escuché, sí. Decía Yangel que nosotros hacemos a las ciudades y luego las ciudades nos hacen a nosotros. Yo creo que en esta parte identitaria tenemos un modelo, al menos en Monterrey, y es la ciudad en donde vivimos, tenemos un modelo de ciudad que es un modelo extenso, fragmentado, en donde las viviendas de baja densidad se van construyendo cada vez en zonas más alejadas. Este modelo lo que genera a nivel social es un fenómeno de desigualdad. Socialmente, al tener una estructura de ciudad que consume cada vez más territorio, pues va fragmentando, va reduciendo las posibilidades de que las personas puedan llegar de manera más rápida a sus trabajos, puedan llegar a sus escuelas, etcétera. Entonces, todo este diseño de ciudad va generando estructuras o va generando culturas inclusive que nos separan. Otro tema importante en esta desigualdad, por supuesto, es el fenómeno opuesto, que tenemos estos cotos cerrados, cotos privados. Entonces tenemos una forma urbana que nos va generando una segregación cada vez mayor. Quisiera yo también decir aquí como una crítica que al menos en Monterrey tenemos una erosión importante del espacio público y esto es importante porque en el espacio público es donde nos podemos ver a la cara de frente a la otra persona y es en los espacios públicos realmente, no privatizados, no en centros comerciales, en donde podemos construir esa ciudadanía. Sin esa ciudadanía, pues es muy difícil avanzar en una democracia. Y aquí quisiera yo mencionar, es importante recordar el filósofo francés Henri Lefebvre, que él hablaba de este concepto de derecho a la ciudad. ¿Y qué es esto del concepto del derecho a la ciudad? Que justo los habitantes, las personas que lo habitan, tienen el derecho de ser agentes activos en la construcción de esa ciudad. No solamente las élites, como mucho se planteaba con estas inercias del movimiento moderno, sino que las personas tienen ese derecho a esa transformación y a esa vida urbana. Entonces creo que es importante recuperar modelos de ciudad que generen proximidad, que pongan al centro el espacio público para, por supuesto, construir esa ciudadanía y construir una identidad que creo que va con estas situaciones que veíamos de un mundo cada vez más digital, pues va erosionándose esta calidad. Bueno, junto con esto también se genera
un aislamiento de la sociedad. Ingrid, ¿qué nos puedes decir acerca de cómo esto incide, como nos decía Nélida, en generar espacios que alienan a los demás, en donde no permiten la interacción entre las personas y que en sí está, a través también de los nuevos medios y demás, están cambiándonos culturalmente como personas y nuestros patrones de comportamiento? Sí, pues en el fenómeno del poscolonialismo que habla Baba, pues ya ni siquiera él se refería en su literatura, ¿no?, en su filosofía, a una situación geográfica de frontera o de un intercambio físico, o sea, una colonización real de un país sobre otro, pero actualmente podríamos decir que a través de los medios esa colonización se da de forma digital. O sea, yo puedo estar viviendo en Monterrey, pero yo estoy yo quiero copiarme un edificio porque lo vi en lo estoy viendo en una serie de Corea o en Seúl o en cualquier lado, ¿no? Entonces el fenómeno de yo como potencia adopto, ¿no?, o creo híbridos o dialogo visualmente desde una posición de otredad, ¿no?, porque no dejamos de ser, o sea, físicamente cuando hagas ese diseño no deja de estar en un contexto de una nación tercermundista, de una nación en vías de desarrollo que no va a ser el mismo contexto del cual tú lo estás tomando, ¿no?, y estás teniendo un diseño condicionado totalmente por el occidente. Entonces ese es uno de los peligros de los medios digitales, que pueden proyectarse directamente en lo visual, pero lo otro es que ideológicamente, o sea, la arquitectura y el diseño es un acto ideológico y es un acto político. Entonces, al momento que yo tengo tan poca noción de mi entorno, estoy aislado y estoy obteniendo únicamente información a través de medios digitales, entonces mi contexto y mis argumentos a veces ni siquiera pertenecen a mi realidad física, ¿no? Y eso se puede reflejar al momento del diseño, cuando los espacios surgen de una muy poca reflexión del entorno y de la realidad que nos rodea, ¿no?, y de la realidad política también, y de la realidad académica, y de muchas cosas que son las que tienen que tomarse en cuenta para poder tener una arquitectura realmente sensible que responda a una identidad propia, ¿no? Sí. Sí. Te quería volver a preguntar, Ingrid, Sí. porque lo habíamos comentado, Sí. que hoy en día los jóvenes ya no van, y porque un cómico hablaba en Estados Unidos, pero eso es una realidad, así como dices tú, mundial, de que ahora los jóvenes no tienen posibilidades, muchos de ellos, de hacerse de su propia vivienda, y a pesar de que está en la Constitución mexicana que tenemos derecho a nuestra vivienda, ahorita tenemos que pensar en nuevos patrones financieros, entonces de nuevos esquemas para poder diseñar espacios que puedan ser accesibles a todos, y que si va a ser venta, renta, o que si realmente tenemos que hacer una revisión de estos espacios para verdaderamente pues afrontar estos problemas que se vienen con respecto a la necesidad de vivienda del futuro para nuestros hijos. Sí, bueno, lo que se observa también actualmente es que la mayoría de los desarrollos de departamentos y de edificios que se están haciendo en Monterrey, pues realmente los que los compran son inversores, no gente que realmente va a habitar y que necesita una casa. Entonces hay una sobreoferta de pronto, ¿no?, de vivienda, pero es vivienda que no es asequible para los jóvenes ni para la gente que está empezando una familia, ¿no? Entonces esas familias son las que se van a lugares súper lejos, ¿no?, a Apodaca, Juárez, la periferia, y
después tienen que trabajar en el primer cuadro de la ciudad y se están desplazando pues lo vemos todos los días con el tráfico, ¿no? O sea, eso es cómo generamos espacios que sean realmente viables económicamente para los jóvenes, o esquemas, ¿verdad? Esquemas económicos o esquemas de vivienda de otro tipo de forma de convivir, ¿no? A lo mejor más en comunidad, a lo mejor otras movilidades dentro del espacio interior de una vivienda, o sea, no necesariamente una casa, ¿no?, completa, sino qué tantos espacios se pudieran de pronto compartir, qué tantos espacios y cómo podemos beneficiar a los jóvenes a partir de esos esquemas nuevos. O sea, no nada más seguir haciendo pues viviendas que finalmente solamente son para inversión y para gente que está buscando una plusvalía, no realmente habitarlos, ¿no? Sí, y en cierto sentido también, pues, el esquema del Infonavit, habría que también hacer una revisión sobre el mismo, porque pues tenemos una actitud un poco conformistas de que, bueno, estamos bien, pues no estamos tan mal, ¿verdad? Pero en realidad sí estamos mal, porque si nos ponemos a revisar bien a bien cómo está la situación, no tenemos ese espíritu crítico, pero no está dándonos oportunidad de hacer un cambio. ¿Tú querías hacer un comentario? Sí, yo quería hacer un comentario de la pregunta anterior, que ¿cuáles son estos efectos de este esquema urbano y cómo las ciudades están generando este aislamiento? O sea, no es un tema menor, no es un tema de moda, o estamos en una revolución, en una era digital. Entonces, el estar 5 horas de tu día en el transporte público para llegar a tu trabajo y además todos estos aparatos que nos tienen metidos y clavados en un celular, o sea, creo que esta forma de la ciudad va generando mucho más o va incrementando estos problemas que ya tenemos como sociedad, de un fuerte aislamiento social, de una ciudad muy excluyente. Entonces, mi comentario va hacia esa crítica, hacia ese modelo urbano que realmente favorece este aislamiento social y es un caldo de cultivo para inseguridad, para muchos temas sociales. O sea, está relacionado con esa forma de la ciudad. Volviendo a esta cuestión de accesibilidad económica, pues también tenemos que revisar nuestros patrones de funcionamiento, porque seguimos con sala, comedor, cocina y el cuarto para la niña, el cuarto para el niño y la lavandería y ese tipo de esquemas también hay que volverlos a revisar. Se han hecho propuestas en donde se pueden tener, bueno, y además que culturalmente nuestra familia, o sea, la manera en cómo se constituye una familia del que el papá, mamá y los hijos, esto ya está también obsoleto, ya estamos con el género fluido y hay que aceptarlo y hay que abrazarlo, y hay que abrazar estas diversidades y hay que ver que una familia no nada más se constituye por un padre, una madre y unos hijos, y entonces estos esquemas, a lo mejor de la persona sola, el soltero, la soltera, o con lo que fuera, eso también tiene su validez dentro de nuestra sociedad, y buscar también nuevos esquemas de diseño que puedan propiciar comunidad, interacción, hacer accesible la vivienda y quitarnos de la cabeza el programa arquitectónico ya obsoleto. Sí, yo voy a centrar mi comentario en 2 temas. Primero, que sí es importante pues reconocer esa crítica hacia el esquema organizacional de las viviendas, mamá, papá, como ya decía Celia, hijos. Vivimos ya en una realidad en donde hay esquemas, y también desde siempre ha habido, pero no se les ha dado el foco a esquemas alternativos de habitar las viviendas. Entonces hay personas que viven solas, hay familias monoparentales, hay adultos mayores que viven solos, hay jóvenes que viven en cohousing. Entonces,
creo que es importante cuando se plantean proyectos de vivienda tener en cuenta esa flexibilidad y esa diversidad de esquemas de hábitat, sean los que estos sean, como decías, abrazar las nuevas organizaciones sociales y también generar esquemas de programas híbridos que puedan evolucionar con las personas a lo largo del ciclo vital, desde cuando tienes a lo mejor un niño pequeño hasta cuando eres adulto, que la casa o que el habitar te vaya acompañando. Y el segundo tema que aquí se ilustra un poco tiene que ver con pensar en la vivienda como el elemento fundamental del tejido urbano, como la columna vertebral, como el amalgama de la ciudad. Y aquí vemos pues un par de diagramas en donde se piensa la vivienda como un elemento fundamental del barrio. Entonces hablar de barrios de proximidad, no estos barrios monofuncionales en donde tienes un lado las zonas de trabajo, en donde tienes por otro lado las zonas de la vivienda. Monterrey desafortunadamente ha crecido en un esquema de periferia con zonas de vivienda dormitorio. Entonces, creo yo que hay una oportunidad tremenda y en este concurso es una oportunidad para poder plantear esquemas alternativos de vivienda en donde podamos tener proximidad. Ahí el esquema famoso de la alcaldesa Anne Hidalgo, de Carlos Moreno, de la ciudad de los 15 minutos. Acá vemos otro esquema también en donde las viviendas ven hacia las zonas comunes. Entonces, pensar la vivienda desde otra lógica y desde la mirada de la actualidad. Bueno, finalmente llegamos a las últimas preguntas, para que tampoco se me aburran. Y una de las cosas también bien importantes y bien preocupantes es acerca de nuestra transformación del medio ambiente y la falta de compromiso que tenemos como para responder a estos cambios que ya se nos vinieron encima. Y yo había leído que no hay utopías actualmente en la arquitectura ni en el urbanismo, y luego al tocar el tema de lo sostenible, veo que sí las hay. Miren estos edificios, miren las casas y pues más adelante las realidades. Entonces, la vivienda sostenible, pues ya, y yo fui de las personas que estuve tratando de impulsarlas a través de una cátedra en el TEC que se llamaba la Cátedra de Bioconstrucción, pero no hemos hecho nada. Se suponía que ya deberíamos de llegar a construcciones cero emisiones de carbono. O sea, y ya realmente ya no sé si llorar o reír, porque entonces estas son las verdaderas utopías y fantasías, a lo que deseábamos tener, pero pues estas vienen siendo nuestras realidades. Ingrid, ¿qué nos puedes decir con respecto a la manera en que seguimos construyendo y alegremente pasándonos por el arco de la independencia, todas las cosas que no debemos de hacer, en la manera en que depredamos y que creamos polución y todo lo demás, porque como decía Nélida, la construcción es de lo más aberrante en la cuestión del medio ambiente. Pues sí, yo creo que pues esta ciudad no se distingue por empatía en ese sentido. O sea, yo creo que sí, que es una utopía, es una idea. Yo creo que todo se pone en la camiseta, pero a la hora de hacer las cosas entran grupos hegemónicos también, ¿no? O sea, es los permisos de construcción, cuánta gente, cuántos desarrolladores de pronto no tienen que cumplir los mismos parámetros que tenemos que cumplir el resto de los arquitectos, porque pues ahí hay ya intereses económicos, políticos, ideológicos que se atraviesan, ¿no? Pero independientemente de eso, yo sí creo que hay mucha falta de conciencia a nivel de los arquitectos, que si no somos, que yo le digo a mis alumnos, si no criticamos nosotros lo que sucede en la ciudad y las malas construcciones, ¿quién crees que lo va a hacer? O sea, nada más vamos a pensar, tenemos que ser nosotros. O sea, si no nos atrevemos a escribir, a criticar, a tener un activismo real, cuando estamos viendo que están devastando o que están creando construcciones que de por sí nunca hemos podido llegar a esa idea de hacer realmente arquitectura
que invada lo menos posible, que sea realmente verde, que no devaste tanto, pues al menos cuando vemos cosas que rebasan toda lógica y que están mal hechas, ni siquiera las podemos detener, ¿no? Y yo creo que para eso pues se necesita reflexionar, se necesita… tenemos un problema de contaminación muy grave, o sea, la calidad del aire es terrible y aún así los poquitos pulmoncitos que quedan se están devastando también y no parece que estemos muy conscientes de ello o que no hay la suficiente empatía como para hacer un activismo real y tratar de hacer empáticos. Los arquitectos no estamos diseñando para un cliente, estamos creando ciudad. Toda la ciudad va a disfrutar de ver tu edificio o lo va a sufrir toda la vida, ¿no? Entonces, si no tenemos la conciencia de que no es mi cliente, no es mi edificio, estoy creando un tejido urbano, estoy creando un contexto y si no tenemos esa conciencia, pues va a costar mucho trabajo, creo yo, poder convencer a los grupos que están a cargo de dar permisos y de otorgar los parámetros para poder hacer realmente arquitectura sostenible, ¿no? Y bueno, no solamente la utopía de la construcción sostenible, sino las utopías de las ciudades sostenibles, que bueno, pues le ponemos una bicicleta, le ponemos una vitapista, le ponemos unos paneles solares, hacemos unas granjas urbanas, o sea, sinceramente, y seguimos realmente sin hacer algo más de fondo. ¿Qué opinas tú, Nélida? Sí, yo creo que… Estas son nuestras realidades, perdón. Y estas son nuestras realidades, sí. O sea, la realidad es que hablamos de la ciudad pujante y la ciudad progresista, pero hace 2022 nos quedamos sin agua. O sea, ¿qué ciudad vamos a hacer si no hay agua? Y si hay, no sé si lo recuerden, pero había noticias de gente a punta de pistola con una pipa bajando el agua. Entonces, esa es la ciudad a la que vivimos. La calidad del aire, seguramente muchos y muchas de ustedes tienen alergias que nunca habían tenido, yo en lo particular en mi vida, y ahora… que además ahora se adelantó la floración de las especies, por el calor ahora ya están, seguramente se han dado cuenta, pero ya están floreciendo muchas especies, justo porque están cambiando los patrones climáticos. Entonces, esta es la realidad, este es el tamaño de la oportunidad. Yo creo, yo estoy convencida de que hay que ver el problema, pero también esa es nuestra misma oportunidad. Yo diría que ahora, nuevamente lo decía al inicio, más que nunca se habla sobre sostenibilidad, más que nunca se habla sobre participación, más que nunca se habla sobre enfoque territorial, pero creo que se queda en una forma. De fondo, los esquemas, las estructuras, los sistemas por los cuales estamos donde estamos no han cambiado. Entonces, no tengo la respuesta. Ojalá que la encontremos, pero más bien es la pregunta. ¿Qué tiene que cambiar para cambiar el sistema económico? Porque ya lo decía Ingrid, las reglas del juego están para que sigan sucediendo ciertas condiciones. Tiene que cambiar el sistema económico, haber nuevos esquemas de financiamiento, el sistema político, el sistema cultural. Seguimos pensando en que más infraestructuras, en que ciudad más grande es mejor, cuando deberíamos a lo mejor estar pensando en reparar, en reducir, en reacomodar, en redistribuir, en regenerar. Creo que aquí la pregunta, a mí me gustaría ir cerrando con mi participación con esto de qué tendría que pasar. O sea, ¿cómo podemos alterar esos sistemas? Porque son sistemas, lo decías tú en tu libro, operan estas estructuras como sistema, ¿qué se tendría que modificar? Pues punto número uno, realmente ver que hay fallas y tener el valor de decir, bueno, no estamos bien, porque estamos haciendo las cosas business as usual, estamos diciendo, bueno, mientras yo gane, pues qué padre, y seguimos perpetuando estos sistemas y estos patrones tanto urbanos como arquitectónicos. Entonces hay que fomentar ese espíritu crítico, hay que preguntarnos y hay que también asumir que nosotros somos parte del problema y estar dispuestos a desafiar estas estructuras y a proponer
a proponer. El futuro no es que te llegue, uno también lo tiene que ir a buscar y las soluciones también las tiene uno que ir a buscar. Y como dicen, están las oportunidades, no hay que desaprovecharlas y hay que tener el valor también pues de salir de nuestra zona de confort. ¿Algunas últimas palabras, Ingrid? No, pues yo nada más, yo también creo que esto no se trata de ser pesimistas ni mucho menos, se trata nada más de aventarnos el clavado y analizar lo que estamos haciendo. Eso es lo único, que lo analicemos de verdad, que tengamos un ojo crítico, que tengamos el análisis teórico de lo que estamos haciendo, del lenguaje que estamos creando, de la ciudad que estamos construyendo, de los códigos que estamos haciendo, ¿no? La arquitectura es discursiva, o sea, estás creando un lenguaje y hay que analizarlo antes de hacerlo, es sumamente importante, ¿no? Y bueno, la empatía hacia el mundo construido y la naturaleza y sobre todo pues los sistemas económicos que sí debemos todos de ver la forma de llegar a un equilibrio, ¿no? Y yo creo que está en las generaciones de los más jóvenes y de nosotros, pues aventarnos ese clavado, ¿no? Y tener el valor de hacerlo, porque eso es lo importante, ¿no? Pues yo invitar a participar a las y los jóvenes al concurso y a sumarse con estas ideas. La verdad es que se enriquece la práctica con nuevas ideas, entonces invitarles y sobre todo desde el punto de vista medioambiental, resaltar que no es un recurso, resaltar que no es algo opcional o una especialidad del tema de la sostenibilidad, debe ser el fondo de los proyectos. O sea, ya estamos en un momento en donde vamos atrás. Entonces, la urgencia es muy grande, entonces invitarles a esa postura crítica, a participar, a tener ese activismo y a pensar en que primero están los sistemas naturales. En las preguntas están las respuestas y no hay que verlo como una barrera, hay que trabajar para que esas estructuras de poder se vuelvan pues cómplices de lo que queremos hacer, que es un mundo mejor, unas mejores viviendas y unas ciudades mejores. Y el tiempo es ya, porque ya no podemos esperar más. Y lo que yo quisiera invitarles a hacer y que se refleje en este concurso, que no estemos utilizando los patrones del pasado, que los cuestionen. Cualquiera que ahorita les atraiga, cuestionenlo primero, su validez y su pertinencia. No estemos nada más transportando esas cosas a nuestra realidad porque somos diferentes. Hay que conocernos más y saber quiénes somos y saber cuáles son nuestras condiciones y entonces y solo entonces tomar esas decisiones. Pero ahorita el famoso copy-paste, en que le voy a preguntar al ChatGPT y no sé, eso no procede. O tienen que empezar a usar el chicharito. Entonces, realmente es importante que ahorita ya nos pongamos a pensar que somos responsables. No hay que sacarle, porque esta Monterrey es de todos y para todos. Y mucho nos falta también, si quieren algunos de ustedes entrar a la política para hacer el cambio, pues también invitarlos a eso, porque realmente nos falta gente con el valor realmente de… ¿Por qué no sirven? Bueno, porque no hay nadie que ejerza esos parámetros o que ponga sanciones porque sale mucha tierra cuando hacen construcción. Pues no hay. Y de las basuras y de todo se va para allá. Bueno, entonces, ¿a quién le corresponde? No nos podemos cruzar de brazos y decir, no, pues es que eso a mí no me toca, porque nosotros todo lo vamos a sufrir. Y bueno, si este diálogo que tuvimos les puede servir tan siquiera para salir pensando en que tienen que cambiar y que tienen que ser más actos reflexivos, pues yo creo que yo por lo pronto me doy por bien servida, porque nuestra arquitectura sí es de aplaudirse, pero también hay que criticarla a nuestros padres y a nuestra herencia de estos héroes de la arquitectura moderna, también hay que cuestionarlos y hay que ver la pertinencia ahorita. Yo vengo de una generación
revolucionaria. Entonces, por eso también a mí eso no se me ha quitado y lo busco para que todo mundo lo tenga. No tengamos ese conformismo de business as usual, porque un día nos vamos a levantar y vamos a ver que las cosas no están como nos las habían pintado o como había salido en los medios o como nos había dicho la influencer. Entonces, nosotros tenemos que tomar cartas en el asunto y tenemos que asumir nuestra responsabilidad de nuestro propio futuro. Ese no nada más esperar que llegue. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Pues yo sí quisiera agregar que todo ese tema de la vivienda y la ciudad que traemos ahora en primavera, pues es esa discusión, ¿no? O sea, vivimos bien, estamos cómodos, todos tenemos los mismos derechos dentro de la ciudad y yo para el tema del concurso sí esperemos ver nuevas propuestas. O sea, ya usar las utopias como el ensanche de Barcelona de otras épocas, ya no corresponde. O sea, ya debe venir nuevas utopias y pues esperamos ver esto. Abrimos a la sesión de preguntas. Pero primero del auditorio. Sí. ¿Preguntas? Muchas gracias. Yo quisiera consultar su opinión. Estamos viendo estos temas de sustentabilidad y pues me surge este discurso que yo creo que nosotros como arquitectos, su servidor como arquitecto en potencia, pues no queremos hablar mucho del tema porque yo creo que nos da un poco de miedo porque de algún lugar tenemos que comer, pero es este discurso de que la arquitectura sostenible real es la arquitectura que no se construye. Es, pues, cuántos edificios vemos que están abandonados, cuántas edificaciones se tiran para construir algo nuevo, que realmente lo sustentable es darle un nuevo uso a algo que ya existe, pero pues eso podría implicar pues una falta de trabajo para nosotros los arquitectos. Bueno, yo te diría que ahí donde está el reto también está la oportunidad. De hecho, por ahí veo arquitectas que hacen justo eso, y acá arquitectos que recuperan espacios que ya estaban a lo mejor en desuso o estaban a lo mejor subutilizados y que los reincorporan y les dan otro uso. Entonces yo diría que al contrario, es incentivarte y a todos los jóvenes, los que están estudiando, a que puedan, por supuesto, capacitarse en este tema, pero hay un montón de trabajo. La ciudad el centro de la ciudad tiene un montón de oportunidades para reutilizarse, para reciclar, para resignificar muchos espacios. Entonces, yo diría no con miedo, pero ahorita que estás en la escuela, justo es cuando hay que formarse, agarrar esas herramientas, porque es ahí donde está el futuro. Yo veo que ahí es el futuro, no necesariamente estar construyendo cosas nuevas. Por supuesto que sí, hay que hacer nueva construcción, pero recuperar y regenerar en donde se puede. Les quiero felicitar porque está muy interesante la exposición y pues abre muchas puertas y ventanas de conversación. Quisiera empezar a decir, y no quiero quitar mucho tiempo, tengo 5 comentarios, pero voy a hacer el primero. En 1934, en Mendoza, Argentina, nació Enrique Dussel. Enrique Dussel es el gran filósofo latinoamericano que tuvo un juicio crítico sobre el fenómeno de la historia y sobre el fenómeno de centro y periferia. Y él empezó a combatir muchísimo el eurocentrismo. Es un gran filósofo que desde los 60s y 70s empezó a combatir el eurocentrismo. Y él nos decía que justamente
él decía que los países en periferia se afanaban por hacer el sucursalismo. Mientras más sucursal eras de cualquier movimiento, de cualquier pensamiento eurocentrista, americano o japonés, mayor prestigio tenías. Por no decir, mientras más les dabas la espalda a tu propia realidad, más prestigio intelectual tenías. Entonces, él hace todo un fenómeno del sucursalismo que yo veo y percibo todavía muy fuerte y cada vez más, en lugar de disminuir, cada vez veo más sucursalismo en la forma de hacer la arquitectura y en la forma de hacer ciudad en nuestra propia ciudad. Incluso me atrevería a hablar de que las formas de premiación y las formas de las bienales de arquitectura y ciertas maneras de señalar quién es el bueno y quién no es tan bueno, están permeadas de ese sistema. Entonces sería muy interesante, ya para concluir, que las maneras institucionales que tenemos de premiar y señalar, debiéramos de tener personas con juicio crítico para hablar de esas formas de premiación, para que no ocurran y se acabó. Entonces, ese sería el planteamiento. ¿Por qué no ocurre más el juicio crítico y el pensamiento de profundidad filosófica en el mundo nuestro de la arquitectura y el urbanismo? Esa sería mi pregunta. Bueno, de entrada yo creo que cada vez se estudia menos, cada vez, por ejemplo, en las mismas universidades ya las materias teóricas de arquitectura son prácticamente nulas y tienden a desaparecer todavía más. Entonces, se está transmitiendo la idea de que es un oficio que no necesita demasiada análisis teórico detrás, desgraciadamente, ¿no? Yo creo que ese es un factor. Yo creo que hay muchos factores, pero creo que ese sería uno muy importante. Dos, pues también estuvimos justo este fin de semana, nosotras tres, viendo algunos ejemplos de concursos que se premian y viendo las cosas que también resulta y que parece que no hay mucho análisis al momento de dar ese tipo de elecciones, ¿no? En la cuestión de ser como sucursales, pues es un poco el fenómeno que se analiza también en el libro de Celia, ¿no? Incluso en el texto mismo, cuando se habla de arquitectura moderna, siempre se dice arquitectura moderna en México, siempre se hace la distinción de en México. No somos, es decir, no es un movimiento al que entramos y somos reconocidos como arquitectura moderna, sino arquitectura moderna mexicana, ¿no? Entonces, se nos da sí, es como, es que sí, y ahí entra la cuestión discursiva teórica del poscolonialismo, en el cual somos parte de algo que no es de nosotros, que es ajeno, y nosotros lo hacemos y le ponemos tantito, ¿no? Entonces, porque es una hibridez, pero no se nos toma parte de un movimiento, de un movimiento internacional, porque se hace esa distinción y desde ese momento ya existe ese diálogo del otro, ¿no? O sea, de una potencia jerárquica que está por encima de otra porque califica a la otra con una esencia de otredad, ¿no? Entonces, hace falta mucho análisis teórico y filosófico, ¿no? Y yo creo que eso es cada vez más peligroso, ¿no? En la creación de identidad misma de los espacios y del diseño. Sí, tristemente estamos esperando que se nos reconozca, pero nosotros no tenemos esa capacidad crítica de proponer, porque siempre estamos esperando qué es lo que van a proponer ellos para nosotros hacerlo después. No nos tenemos confianza, no nos ninguneamos, pues. O sea, lo que nosotros hacemos pues puede ser de segunda, y lo cual eso no está bien, porque nosotros pues tenemos una herencia grandísima, si en verdad la vemos, de nuestra esencia y de nuestro pasado, y somos muy capaces de producir algo que sea único de nosotros y no estar nada más replicando, pero no nos tenemos esa confianza y por eso estamos esperando a ver qué se les ocurre allá para nosotros replicarlo por acá,
y siempre replicando los modelos que hace Occidente. Pero también Occidente tiene ese zapato sobre nuestro cuello, o sea, no nos reconoce como tal, no jugamos en las mismas ligas y es tiempo de que nosotros cambiemos, hagamos estructuras económicas diferentes, porque si de eso se trata, y hagamos propuestas diferentes para reestructurar también nuestra ciudad y buscar, no sé, con microfinanciamientos o qué sé yo, diferentes posibilidades para no estar replicando los modelos que aquí no nos funcionan como tal y que nos mantienen en esa posición de subalterno. Entonces esa es pues, la invitación ahorita, y la academia es ese lugar, es donde se puede abrir a estos temas y a discutir y a estar diciendo, pues la Carta de Atenas ya no procede, a decir, ya no estés haciendo de Le Corbusier aunque te guste mucho, y yo sí lo digo no me importa, porque pues yo no tengo nada que perder, ya estoy más allá del bien del mal, pero me preocupa que se siga volviendo a hacer ese tipo de cosas y que no se cuestione porque son los grandes, las vacas sagradas y los héroes del pasado. Pues sí, qué bueno, pero yo pienso que tenemos la posibilidad de hacer nosotros también algo y propuestas que sean diferentes y que aporten y que realmente respondan a nuestra idiosincrasia, a nuestra identidad. Pero si nosotros no la conocemos, porque la estamos buscando en la influencer, en las Kardashian, en las qué sé yo qué, pues entonces, así como te ayudo, compadre. Entonces, eso es la idea de este panel, de abrir los ojos y decir, espérate tantito, todos los que están aquí tienen valor y todo lo que pueden hacer es de validez y no necesitamos que nos lo estén reconociendo por fuera o porque estamos imitando los patrones de otros. Allá había una pregunta. Bueno, primero que nada, quiero decir que me encanta escuchar que se refieran a la historia de la arquitectura a través de estructuras de poder, porque justamente presenta la historia de una manera no romantizada, que ese es un terrible hábito que tienen los maestros de arquitectura muchas veces. Porque en ese romance que creemos que es un derecho, ¿no? O sea, incluso militamos a favor de ese romance siempre está atravesado de las proporciones del hombre perfecto de Le Corbusier. A estas alturas no tendría que explicar por qué eso es terrible. Y yo creo que en todo lo que se ha presentado, estoy presentando las bases de mi pregunta, pero yo he visto que durante todo el diálogo se ha repetido el concepto de la reterritorialización, ¿no? Que eso es lo que siempre termina pasando, en este caso con la modernidad, pues que creemos que estamos haciéndole un favor al mundo, ¿no? Siempre viene casi siempre un organismo institucional, pero se termina reterritorializando, digamos, esa buena acción, convirtiéndose en algo pues, burgués, por decirlo de una manera así sencilla. Y esa frontera casi siempre, al menos ahorita, es fiscal. Acabamos de ver una reforma súper agresiva contra los que rentamos, ¿no? O sea, ahora pues ya nos pueden cobrar 2 meses de depósito, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto para decir que muchas veces en estos concursos creo que se fuga una perspectiva muy importante que yo creo que aquí se está protegiendo bastante, que es cuáles son las reglas bajo las cuales se permite construir en nuestra ciudad. Y es algo que muchas veces tristemente trasciende el plan de desarrollo urbano, ¿no? Porque hay muchas maniobras fiscales que tienen un pie fuera del plan de desarrollo urbano que se llevan a cabo aquí. ¿Cuánto tiempo lleva vigente el plan de el manual de calles de la SEDATU? No, y no he visto a ninguna inmobiliaria en Monterrey seguirlo, o sea, de verdad ninguna, y esas inmobiliarias están en nuestras ferias de empleo, están en todos lados, no son los únicos lugares de los que podemos comer. Entonces mi duda va, ¿cómo podemos diseñar una estrategia fiscal o cómo podemos abordar este tema tan complejo en el cual están atravesadas estructuras que pues tienen una relación codependiente con nosotros, ¿no? Muchas veces.
Muchas gracias por tu pregunta y primero justo sí, o sea, lo que queremos aquí es desmantelar y ponerle luz a estas estructuras de poder que decías tú. El modulor es un hombre de 1,80 que nosotras ninguna cabemos ahí, por ejemplo. Entonces, no podemos seguir siguiendo esas premisas del pasado y qué bueno que lo señalas. Yo justo cuando las escuchaba a mis compañeras del panel, pensaba también, y la pregunta del arquitecto Padilla, pensaba también, no tengo la respuesta, pero mi reflexión es la siguiente, que se requiere también pensar en nuevas formas de ejercer la arquitectura. O sea, no solamente desde el diseño formal, sino también el involucramiento en los espacios políticos, ya lo decía Celia, en entender realmente cuáles son esas reglas del juego. El mercado las sabe muy bien y por eso sucede lo que sucede. Pero en la medida en la que nosotros sepamos cuáles son esas reglas y podamos ser subversivos ante esas reglas, pues creo que se pueden empezar a cambiar. Entonces, creo que mi mensaje es, hay que poder también ser un poquito de abogado. Muchas veces la densidad, la ciudad, no la hacen los arquitectos, ya quisiéramos, ni los urbanistas, ni los ingenieros, lo hacen los abogados en los tribunales. Entonces, también creo que es un llamado a pensar nuestra profesión más amplio y pensar que tenemos que capacitarnos en otros ámbitos. Sí, o sea que el pensar en el arquitecto de antes, de que yo estoy esperando a que me llamen por teléfono el cliente, no, sí, entonces, no, ya tienes que tener un equipo y es importante un abogado dentro de tu equipo, así como ahorita es importante ver muchos otros sistemas y el que va a ver el entorno, el que va a ver la geología, el que va a ver todo eso, pero es importante el transformar la manera en cómo se definía el arquitecto y su atelier, despacho o como fuera, y que el dibujante por aquí, ya esa estructura debe de cambiar y debes de ser una persona con más actividad política también para ejercer ese cambio. Tienes que tener capacidad de convencimiento y no es que seas un vendedor, es que vas a ser un transformador de conceptos y de cultura y de ciudades. Entonces, realmente la responsabilidad es muy grande, entonces no puede ser una sola persona, tiene que ser un equipo. No sé qué piensa Ingrid. Sí, bueno, yo estoy súper de acuerdo contigo, pero aparte de la que creo que es hasta nociva ya romantización de estos héroes del modernismo, del movimiento moderno, también existe la romantización de la labor del arquitecto, ¿no? Que precisamente es lo que dice Celia, que piensan que yo, el arquitecto, así como en la película El Manantial, y voy a llegar y voy a aventarme el discurso, o sea, es un trabajo en equipo y es una labor. O sea, lo primero que estás creando un contexto y estás creando un tejido urbano y social, y es un equipo, o sea, y tienes que, sí, te tienes que meter y tienes que ir a desarrollo urbano y es horrible las filas y pelearte y tienes que decir, ¿y por qué mi vecino está haciendo? Y es que hay que hacerlo, o sea, no hay… una cosa muy importante que yo les digo a mis alumnos también es, si tú quieres vender tu alma, o sea, si estás dispuesto a vender tu alma, pues entonces gánate la vida de otra forma, ¿no? O sea, hay 1000 formas. Si estás dispuesto a hacer eso, puedes hacerte rico mañana haciendo lo que tú quieras. Pero si tienes integridad y quieres hacer las cosas bien, entonces, y vas a hacer tu labor de arquitecto, tienes que entender que eres parte, que vas a trabajar en equipo y que vas a luchar muchas causas. O sea, ¿qué hay que hacer? Pues yo tampoco lo tengo muy claro, pero sí sé que hay que ser valientes y que hay que romperlo todo si queremos cambiar las cosas, ¿no? Buenas noches, muchas gracias. Pues primero, quisiera establecer que el talento, la edad o el color no tiene género, que eso para mí es muy importante. Cuando yo estudié arquitectura en 1965, había 2 mujeres en toda la facultad, no terminaron. Entonces ahora me da mucho gusto que la sensibilidad, la capacidad que tienen
se exprese ahora de esta manera. Tomé ahí unas notillas, primero con lo que decía la arquitecta Celia, que aparentemente estamos copiando lo que viene en otros lados, pero eso es historia. Por ejemplo, el trazo de nuestras ciudades pues, se inició con los griegos, cuando la reconstrucción de Atenas, de ahí la copiaron los romanos, luego los españoles, y los españoles nos las trajeron. O sea, casi siempre ha sido una copia, ¿verdad? Y no un producto de las necesidades específicas del lugar, que eso es importante. La otra es que sí necesitamos desarrollar lo que es nuestra arquitectura híbrida con base en las culturas mesoamericanas. No hay cultura más rica que la que tenemos en Mesoamérica. Entonces, creo que sí podemos establecer alguna identidad. Ya, por ejemplo, el arquitecto Barragán o el arquitecto Legorreta manejan muy bien ese tipo de volúmenes, ese tipo de expresiones, ese tipo de color. Y aquí puse en interrogación una que dice vivienda digna. ¿Cómo puede haber una vivienda digna en la que tengo que transportarme por 3 horas para llegar al trabajo y otras 3 para regresar al mío? O sea, definitivamente tenemos unos problemas enormes de proximidad y de movilidad. Esto yo creo que no es más que consecuencia de la falta de uso de suelo mixto. En un principio, pues ya sabíamos, Guadalupe era un municipio dormitorio y claro, todos trabajan en San Pedro, ¿verdad? 250,000 automóviles al día. O sea, nos está fallando los planes de desarrollo urbano por una sencilla razón: los norman los intereses inmobiliarios. Es la verdad. Intereses inmobiliarios, posiblemente algunos beneficios políticos, y esa es nuestra desgracia, ¿verdad? Hace rato comentábamos que teníamos que hacer algo. Yo siempre les he dicho y comentaba aquí que la unión hace la fuerza. Entonces yo suponía que la academia, el Colegio de Arquitectos y la Sociedad de Urbanismo pudiéramos formar realmente una unidad para tratar, ¿verdad?, de poder influir directamente en nuestro Congreso para que todos los planes de desarrollo urbano realmente pasaran por una revisión de este grupo, porque somos los que conocemos, o sea, es muy difícil de otra manera. Encontramos muy pocos funcionarios públicos que realmente piensen en un beneficio de la ciudad. Y luego a la arquitecta Ingrid, que definitivamente nuevas formas de ver la arquitectura. Eso lo vi, lo escribí desde hace mucho tiempo porque han cambiado nuestras situaciones, ha cambiado nuestra situación económica, política, social. Y para desarrollar un buen proyecto, definitivamente la base es una investigación muy exhaustiva. ¿Cuáles son las condiciones exactamente? No sé, si es una familia, pues no sé si son 2 padres o 2 madres o tienen un hijo autista o alguien tiene deficiencia visual, etcétera. Si es en un centro de trabajo, pues no sé qué facilidades se les dan a esos oficinistas, tienen amenidades, no las tienen un lugar de descanso, eso se va a traducir en una producción mayor. Y ahora, ¿cómo se enseña la arquitectura? Yo le tengo miedo a la IA, me he metido mucho y ahora resulta que en realidad no es más que un gran acervo de todo lo que hay en el mundo y que lo que yo le pregunto es lo que me va a contestar. O sea, si yo no le doy la información exacta de lo que quiero, que no es más que producto de mi sensibilidad como arquitecto, ella no lo va a adivinar. O sea, le estamos quitando la creatividad a nuestros nuevos alumnos. Agarran, se meten a la IA y les dicen quiero esto y esto y esto, se los da y pum, y se van. Cuando no analizaron ese espacio para quién es y cómo va a vivir. En neuroarquitectura, lo que más nos afecta en realidad es eso. ¿Cuál es la sensación y cuál es el mensaje que se le da al que la va a habitar o al que va a trabajar ahí? ¿O cuál es el mensaje en neurourbanismo que le estamos dando a la ciudad? Entonces, disculpa, arquitecto, si nos está acabando el tiempo de la sesión, pues si nada más gustan comentar brevemente a los comentarios. Y a ver qué pensabas. Muchas gracias por
por tus palabras. En realidad, mucho del planteamiento de la arquitectura moderna está en esas bases. O sea, aquí tenemos un problema, la ciudad está creciendo, tenemos que hacer vivienda, hay que conocer X, Y, Z. Aquí lo que estamos planteando, que las respuestas y los patrones que se dieron para el siglo XX ya no proceden para el XXI. Y los problemas y las preguntas que se hicieron aquellos arquitectos y urbanistas del siglo XX ahora se han multiplicado por mucho más. De hecho, los actores se han hecho mucho más diversos y más difusos y más distintos. Entonces, estamos ante una situación y añádele eso, que gracias a la revolución industrial y a nuestra transformación de vivir, también nos hemos echado al planeta. Entonces, las preguntas son cada vez más complejas, pero de lo que sí estamos seguros es que no estamos haciendo las cosas bien y que no tenemos patrones nuevos que estemos implementando, que estamos usando los antiguos y que no están siendo eficientes y los tenemos que replantear porque estamos con una actitud de business as usual, utilizando los mismos patrones del pasado, creyendo que esos siguen estando vigentes y que de alguna manera mágica también la inteligencia artificial y los progresos tecnológicos nos van a sacar del bache. Y los únicos que nos sacan del bache van a hacer que tengamos una actitud crítica, que cuestionemos nuestra realidad y que no estemos haciendo y repitiendo lo mismo que nos enseñaron y que en algún momento fue eficiente, pero que ya no lo es. Y de eso se trata nuestra plática de hoy. Muchas gracias. Muy bien, agradecemos tanto a Celia Esther Arredondo Zambrano, Nélida Astrid Escobedo Ruiz e Ingrid Pulido Basarte, que nos ha compartido sus ideas, sus visiones de esta mejor ciudad. Vamos a entregarles un pequeño reconocimiento. Nada más para cerrar, los invitamos a nuestra siguiente sesión, que es la número 319, donde contaremos con una conferencia de la doctora Diana Maldonado sobre parámetros de diseño de la vivienda. Se va a celebrar en este recinto el próximo día, lunes 6 de abril, a las 19 horas. Muchísimas gracias, Penélope, Ricardo, Viviano, así como Mariana, Jimena y Jorge, quienes nos apoyan con la parte técnica del evento. Siendo las 21 horas de la tarde, declaro concluida esta sesión. Muchas gracias a todos ustedes por su compañía. Buenas noches.